Bienvenidos a La Chirinola, el programa donde hablamos, opinamos y analizamos sobre las noticias, la historia y la política que sucedió en esta semana. Y para acompañarnos a analizar este programa, nos acompaña mi gran amigo Fernando Villarreal. Qué gusto, hermano. Oye, no hemos hecho cumplida la apuesta del desayuno. Según yo iba a tener hasta los burritos, ¿verdad? Ya va a empezar hasta la pretemporada de la NFL y seguimos Sin pagar. sin pagar. No te creas, pues... Tenemos que hacerlo efectivo ya la próxima vendrá. semana, güey. Ok, perfecto. Bienvenida sea esa apuesta. También ya empieza este fin de semana la Fórmula 1. Ah, sí. Que ya yo también, inclusive, cómo volví a aprender todo ese tema con Netflix, ¿no? Con la serie de la nueva temporada, sí, ¿no? The Drive to Survive. Ándale. Empezó esta nueva temporada. Luego siento que empieza muy tarde como la serie porque es más interesante como conforme va pasando la temporada que fueran saliendo los capítulos, Sí, porque sí, te vas sí. enterando del chisme, pero también cuidan mucho a las escuderías y los pilotos. De hecho, Sí, pues es... creo que hay una cláusula de... No me acuerdo qué escudería que no los pueden tomar dentro de las bunkers estos que tienen en las Ajá, pistas, ajá. porque... para que no se escuchen como diálogos y O temas sea, de ciertas ingeniería. áreas asignadas nomás. Sí, entonces... De hecho, estuvo a punto de caerse la serie porque iba a perder el chiste porque muchos se quejaron. Pues de que se enteraban de que a lo mejor en el fondo salió un pizarrón con apuntes de cosas de los carros. Es que son fórmulas todo, ¿no? Obviamente en cuanto Pues es a que la es pura velocidad. ingeniería y cada carro es diferente. O sea, Sí, a pesar claro. de que se ven iguales y hay ciertas regulaciones, cada uno tiene ciertas diferencias en cuanto a la altura con el piso, los alerones y demás. Ajá. Entonces, ¿Y la ingeniería de Red Bull es alemana o qué? No sabes. Yo desconozco mucho ese tema. fíjate que creo que el motor que tiene es Honda. Ah, Honda. Sí, creo que el motor que tiene es Honda. Y pues ya de ahí todo lo demás lo desarrollan en Red Bull. Que los motores es básicamente, hay como 3 o 4, que es el de Mercedes, el de Ferrari y el de Honda. Entonces Red Bull contrata unos ingenieros que los coparticipa con Honda. Sí, autorizan el motor de la Fórmula 1. O sea, en la Fórmula 1 autorizan los motores que pueden participar y ya cada escudería elige con cuál motor participa. Y le puede hacer mejoras a ese motor. O sea, sí, pero creo que la ingeniería como lo básico tiene que estar autorizado por la Fórmula 1. ¿Qué combinaciones tan estratégicas? Motor, combustibles, obviamente, ¿no? Aditivos, piloto, llantas, intercambio de llantas, ¿en qué momento? No, es algo... Y más Por allá de eso eso vale también, lo que vale, ¿no? y más allá de eso también imagínate que cada pista en donde corren, pues también corren bajo diferentes circunstancias. Unas corren bajo temperaturas muy altas, Sí. otras con la altura, por ejemplo en la Ciudad de México, otras en ¿Tiene que ver la altura también claro, el claro. motor? Sí, claro. No. La potencia 100% tiene que ver mucho No con, sabía con eso, el, con el que power de los tener carros. que interferir la altura. Sí, No es lo mismo al nivel del mar, obviamente, que exacto. en un motor. En un motor, incluso la humedad, o sea, hay muchas cosas. Entonces Sí, a lo mejor ahí sí, pero no me imaginaba en la altura. sí, y cada carro, pues obviamente se comporta diferente en cada ciudad. Entonces, pues cada carrera, pues es un clavado en ingeniería súper impresionante que es, pues, vale la pena. Por eso, obviamente, entre Fórmula 1, el polo y la equitación, los deportes más caros del mundo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí son los más caros Sí. del mundo. Pues los caballos de equitación, millones de dólares. Sí, y los de carreras también. Y los de derby, pues. Sí, los de Derby también. Yo creo que es como que en el instrumento más caro, porque bueno, pues en nómina pues está la Fórmula 1, perdón, Ujú. la NFL, está el Ajá. fútbol soccer, el béisbol, que les pagan Ajá. un montón a todos. Y pues ahí yo creo que en sueldo sí es mayor, que en la Fórmula 1 pues les pagan bien, pero pues más bien la inversión es en los carros. Los carros. Y el polo, pues son escuderías, también son equipos que los carros son los caballos. Y luego cómo hacen las combinaciones cada jugador conforme a su... ¿Cómo se dice? A su... Válgame. Ay, cabrón. ¿Dónde está? Posición, güey. Bajo su posición, Sí, pues claro. lógicamente cada caballo lo van haciendo combinación, ¿no? Pero no me vas a creer, el deportista mejor pagado del 2022, ¿de qué deporte crees que fue? Cricket. No. No, fue un golfista que abrieron un tour paralelo a la PGA.
en Asia, me parece. Y Pero hay que un no el tour- golfista gana conforme a los premios. No, a este le pagaron por ir allá y pues por ser la cara de la nueva temporada de esta liga de golf, ¿no? En el tenis son tours, no, no, son abiertos. Ajá, ¿Y en el golf cómo es? ¿también? Abiertos Ajá, también. Ajá. Y cada golfista decide a cuál participar. Sí, sí. Es Y igual. entonces la que realiza ese torneo le dice, oye, te pago tanto por acudir a mí. No, y por la exclusividad de que nomás pertenezca a esa liga. Es como si fuera una franquicia, como si fuera una escudería, como si fuera un equipo. Sí, pues no necesariamente es, digamos, una liga patrocinada. Es, por ejemplo, en el fútbol soccer, cuando la MLS se trajo a Zlatan Ibrahimovic, o cuando ahora que ha traído a traerse a Messi, pues bueno, es otra liga que está fuera de Europa, pero pues quieren levantar la liga y obviamente eso pues se representa en audiencia, en público que visita los estadios, entonces eso, venta de jerseys y demás, Ujú. entonces pues obviamente eso le da mucho Fíjate, renombre. pues qué temas, ¿verdad? Pues no deja de ser todo un tema económico, todos los deportes profesionales, ¿no? Pues fíjate que el entretenimiento siempre ha sido la mayor industria del mundo. Más allá de los deportes, pues también los shows de espectáculos. Entonces, por eso es tan importante en este sistema, digamos, pues el mundo. Y hablando del mundo del espectáculo, esta semana falleció la tigresa. La tigresa. Irma Serrano. Espectáculo político. Sí, fíjate que muchos a lo mejor se acuerdan de ella porque pues yo creo que fue la diva de divas en las películas de ficheras, Sí. en el cine mexicano, Sí, pero tiene una gran historia política. aparte. Tiene una historia política, fue senadora. Y económica, ¿no? Sí, y económica, pues fue nada más y nada menos dentro de las cosas que tiene en sus bienes. Es una cama que perteneció a Carlota, esposa de Maximiliano, que ahorita se exhibe Sí. en el castillo de Chapultepec. Entonces, pues, Bueno, ¿cuánto valdrá? bueno, dicen que obviamente cuando era amante de Díaz Ordaz, un expresidente de México, lo que recordarán más bien por el tema en 68, tuvo la oportunidad de llevarse a su casa la cama esa que dices de Carlota y Maximiliano, ¿verdad? Sí, Que estaba en el castillo de Chapultepec. así es. Y que dicen que la que está ahorita es una réplica de la Bueno, pues de la cama es una original, leyenda de una urbana. leyenda urbana, exactamente. Ok, pues sí, y como lo comentaste ahorita, pues tuvo gran trascendencia sobre todo en el 68, 69, porque fue amante de Díaz Ordaz. Ella lo declara, o sea, no es un chisme que me esté inventando, ella misma lo declara. Entonces, pues es importante que se pueda platicar sobre este tema porque fue abiertamente en una época en la que no existía la amante. Ella lo relata en un libro. De hecho, se enamora de Díaz Ordaz. En la época del presidencialismo donde existían... existía Fernando Gutiérrez Barrios, Ujú. que era el operador de la política que luego... De la policía, perdón. Sí. De Pues la- era sus inicios, ¿no? Dirección Nacional de Seguridad, ¿Verdad? que luego Ajá. se convirtió en el CISENA ya a últimas Sí, fechas, sí, que sí, luego sí. terminó dejando García García Luna. Luna. Ajá. La y- Agencia Federal de Investigación. y cómo luego, después de estar súper enamorada de él, va y le lleva serenata a Los Pinos, ¿no? Que fue muy famoso ya cuando ella es completamente pues, rechazada ya por Díaz Ordaz porque ya tenía broncas en su matrimonio, tenía la prensa encima, tenía la matanza atrás de este asunto del 68. Va y le lleva serenata a Los Pinos. Díaz Ordaz la rechaza en ese momento ya completamente. Oye, pero Díaz Ordaz, Y perdón. le metió un cachetadón tremendo. ¿Ah, sí? Y dicen las leyendas urbanas que hasta Sí. cortaron cartucho los escoltas Entonces, de Díaz Ordaz. el Estado. Y él los detuvo, ¿ah? Y aceptó Ajá. la cachetada y se retiró. Y desde ahí, pues, No, y aparte, qué carácter de mujer, ¿no? sí. Porque era un carácter muy férreo, un carácter de esas damas de antes, ¿no? Muy posicionada, con una fortaleza impresionante. Oye, y qué característico el físico de Díaz Ordaz, ¿no? Hubo un Pasquini de un medio de comunicación que se equivocó. En aquel entonces un periódico que existía en la ciudad que era a nivel nacional. Y llegó, no sé si te la supiste esa anécdota, que llegó
un changuito nuevo al zoológico. No, ¿Sí? no me la sé. Entonces, en el periódico se equivocaron. Dicen, llega un nuevo inquilino a Los Pinos y ponen la foto del changuito. No, Sí. no. Y en el otro del zoológico ponen la foto de Díaz Ordaz. O sea, No. se equivocaron en este. ¿Cuánto crees que duró el periódico después de esa? No, horas. Horas. Yo creo que duró horas porque lo que le habló al secretario de Gobernación para que llegara el ejército y a la chingada. Ay, cabrón. Pues bueno, es bastante interesante porque, digo, yo creo que Díaz Ordaz no era muy agraciado físicamente, pero yo creo que esa equivocación tampoco fue como en vano. Oye, ¿sabes quién fue el que le dio la oportunidad política a Díaz Ordaz? No. ¿Sabes de dónde es originario Díaz Ordaz? No, ¿de dónde Es es? poblano. Ah, sí. ¿Y sabes quién fue el que le dio la oportunidad? ¿Quién? Maximino Ávila Camacho. ¿A poco? Sí. El hermano. El hermano de Manuel Ávila Manuel Ávila Camacho, Camacho. presidente de México, y Maximino, que lo recordaríamos con una película de Arráncame la vida, ¿no? Sí, Arráncame la vida, sí. una película que causó mucha Mucha polémica polémica, sí. en el cine mexicano. Muy interesante, por cierto. Y Maximino le da la oportunidad porque era un extraordinario abogado, Sí, Díaz Fue Ordaz. bastante... Un hombre muy, muy, muy inteligente. Pues fíjate que... Muchísimo No sé inteligente. si ya viste la película... Bueno, perdón, la serie que está en Amazon que se llama Un extraño enemigo, Ajá. que habla sobre la matanza de Tlatelolco. Tlatelolco, ajá. Y gira en torno a la biografía más de Fernando Gutiérrez Barrios. Sí, claro. Pero, bueno, la óptica también sobre Díaz Ordaz y la presión que vivía realmente era muy fuerte. Ujú. Porque tenía las Olimpiadas encima. Tenía a 4 o 5 personas buscando la silla. Ujú. Tenía problemas económicos por el tema de las Olimpiadas. Era un... Y aparte, pues el movimiento estudiantil. No, pero el movimiento estudiantil sobrepasaba absolutamente todo. Pues en la serie manejan que de pronto llegaron a haber manifestaciones de 250,000 estudiantes. Sí, O sea, era una claro. locura. Locura. Una locura. Y bueno, al final de cuentas también habla como él, pues al final es la cara, pero no necesariamente él toma las decisiones que se tomaron. Ujú. Lo autoriza, pero él no hace el plan No que hace se el plan, hizo ni la definitivamente. estrategia, ni el desarrollo. Y bueno, y el movimiento pues agarra fuerza también porque realmente lo que inicia con las manifestaciones son los médicos. Recordarás que toda la clase médica del servicio de salud en el país pues se mantuvo, empezó con una huelga y de ahí continuó el estudiantil, ¿no? El tema estudiantil. Sí, pues el problema fue cuando vino esta bronca de un partido de fútbol o algo que se agarran a trancazos Sí. la UNAM con el Politécnico. Técnico. Y luego ahí empiezan a trincherarse, llega el ejército, lo reprimen y se Ujú. convierte en una bola de nieve. Ujú. Que esa bola de nieve termina beneficiando a Luis Echeverría para poder ser candidato, porque al final de cuentas en esa serie da a entender que él generaba ciertas crisis para resolverlas y así descalificar a el que era en ese entonces regente De del la Distrito ciudad Federal Ajá, de la Ciudad de México. y Del Distrito Federal, exacto. que en ese entonces pues ya él políticamente pues quedó enterrado porque al final de cuentas quien se cuelga la medalla que digamos salvó al país entre comillas pues fue Echeverría, que tenía detrás a Fernando Gutiérrez Barrios a costa de matar estudiantes y convirtiéndose en lo que siempre ha sido un sangre fría, asesino y demás. Entonces, pues Oye, estuvo bastante interesante. Te recordarás que analizábamos un tema del cómo la operación de la CIA, ¿no? Con el tema de García Luna. Sí, ¿Te acuerdas? claro. Bueno, en la actualidad la CIA opera la llave con el tema, inclusive yo creo que con tu gobierno, con la DEA en el tema del narcotráfico. Pero en la CIA en aquellos entonces eran temas políticos, sociales. Y pues obviamente sabíamos que la CIA estaba atrás de todo ese contubernio porque a los que menos les gustaba que México pudiera ocupar o tener la oportunidad porque ya venía el tema de la Revolución Cubana, todo el posicionamiento del Che y lo que menos querían un tema comunista en México. Sí, claro. Y el rol de la embajada y la CIA en México en ese entonces también estaba presionando a Díaz Ordaz para que no pudiera explotar
una revolución en México, un golpe de Estado, lo que fuera, y que pudiera poner un gobierno de izquierda, una dictadura como en aquel entonces lo manejaban. ¿Y tú sabías quién estaba de presidente de Estados Unidos en aquel entonces? Era, Carter. no... se me fue, pero lo buscamos. Ahorita lo buscamos, pero sí. Pero era después de Kennedy, ¿o era al mismo tiempo? No, fue después de Kennedy. Presidente de Estados Unidos en 1968, ponle. Richard Nixon. Nixon. Ajá. ¡Wow! Ajá. ¡Hala! Entonces, Órale, pues ahí hay mucha tela de dónde cortar para un análisis en el futuro. Sí, porque también, obviamente, las Olimpiadas en ese entonces, pues era el gran evento deportivo. Acababa de entrar Sí, fue electo en 1968. ¿Y antes de Nixon, hermano? A ver, vamos a ver aquí. Porque ellos entran en diciembre y esto fue octubre del 68, hermano. Ojo, ¿eh? No, mira, elecciones presidenciales 64. Fue reelecto, más bien. Fue reelecto. Fue reelecto. Él duró del 64 al 72. Entonces en la reelección es cuando viene lo de el Watergate. Y aparte viene como con esta parte de que republicano y pues era la derecha radical en aquel entonces, que se estaba radicalizando todavía más por precisamente todos los movimientos de izquierda que estaba habiendo tanto en Francia como en Latinoamérica. Y pues lo que menos querían es que en México pasara algo así, ¿no? Que luego se replicó en el 71 con Luis Echeverría, por si alguien tenía duda de que él había operado el atentado en Tlatelolco. Luego en el 71 pasa el halconazo, en el que también matan a estudiantes. Y no es tan conocido en México, desgraciadamente, pero también pues luego se ve que estaba la sangre fría en él, ¿no? Y detrás seguía estando Fernando Gutiérrez Barrios. Sí. Pues una historia interesante, ¿verdad? En la historia política social de México. Sí. Personaje de Gutiérrez Barrios. Y Gutiérrez Barrios, duró... Pues hasta el saninismo. Duró activo hasta el 2000, que fue senador. Fue electo y murió al mes de ser senador. Oye, y pues el salinismo también estuvo en cierto tema de contubernio con lo de tema de Colosio. Claro, y pues siempre, pues es que era la misma escuela, o sea, donde solamente había un partido, los opositores eran muertos o desaparecidos, y fue una época de México en la que hubo muchos altibajos porque en aquel entonces el petróleo tuvo su auge, entonces México tuvo un auge económico, las relaciones con Estados Unidos eran lo que ellos dijeran, y terminó en la oposición en el 2000, que bueno, ya lo hemos platicado, ha sido un contubernio, pero al final de cuentas termina como esa parte de polarización donde el PRI era el dedazo y el presidente era la autoridad máxima. Tantas frases que existen de los sucesores, de que el presidente elegía prácticamente qué hacer y qué no hacer. No, claro. Lo platicamos en algún momento que los cocodrilos volaban en aquel entonces. Totalmente. Y el presidente decía, eso pasaba. Y hubo obviamente presidentes bastante tibios y otros que se dejaron llevar, pero siempre la voz del presidente la investidura fue súper, súper fuerte. Ahora creo que existe en México una división de poderes un poquito más marcada, aunque ahorita pues existe esta controversia en la que AMLO pues se pelea con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, luego se reconcilia y luego va con otros partidos, pero no existe ahora el poder tan fuerte que tenían los presidentes en los 80, 70. Claro, es que si te pones a analizar, fíjate, un tema tan práctico como lo que está pasando ahorita en el INE con el tema del Plan B, que es un tema interesante, pero ¿desde dónde vienen esas líneas políticas de las instituciones del país? Y las más recientes pues vienen desde, ¿qué te gusta? Desde Miguel de la Madrid. ¿Y cómo venían desde antes? Porque fíjate, ponte a analizar. Díaz Ordaz deja Echeverría. Echeverría deja López Portillo. López Portillo deja Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid deja Carlos Salinas. Y de ahí para el Real es una sola línea. Sí, siempre. O sea, si te pones a analizar desde Díaz Ordaz es una sola línea política. Y Zedillo. Y una sola estructura y una sola escuela, inclusive hasta de cuadros políticos del país. Y luego Zedillo. De bipartidista, ¿eh? Sí. Bipartidista. Y luego Zedillo. Y luego, digamos, entra la transición con el PAN, con Fox y Calderón. ¿Y quién genera la transición?
Sí, Cedillo. Cedillo. Pero aparte también no olvidemos que Peña Nieto, a pesar de que nos lo vendieron como un joven priista y demás, venía de todos esos dinosaurios. Claro, claro, y no nomás sus ancestros, cabrón. Sí. Nomás le jalabas y pues el grupo Tlacomulco. Exacto, allá iba. Exacto. El grupo político, económico que durante muchos años manejó este país. Así es. Sí. Pues y nomás ve ahora con la reforma electoral, con el Plan B, que se manifestaron muchas personas, eso sí hay que reconocerlo, fue un montón de gente al Zócalo. No fue 500,000 de personas, como dicen. No. Tampoco fueron las 20,000, 30,000 personas que dijo el gobierno de la Ciudad de México. Algunos números reales calculan que fueron entre 100 y 150,000 personas en la Ciudad de México nomás. Más a lo mejor las que se juntaron en algunos estados. Y hay aquí hay dos temas que me parecen súper interesantes y me gustaría platicarlos contigo. El primero de ellos es, uno, gran parte de las personas que fueron a marchar por el INE no saben o sea, no saben a ciencia cierta en qué consiste la reforma del Plan B. Porque si lo analizamos y le ponemos fondo y le ponemos cara, realmente no encontramos algo con lo que nadie pudiera estar en contra. O sea, el dispendio económico, digamos, es la base de ello y mucha gente como que no entiende bien esa parte. Y, por otro lado, esta confrontación del presidente con el INE y poder estar echándole más leña al fuego cada vez, creo que les dio la causa que necesitaban para poder empezar a organizarse, porque yo en algún momento dije que no existía una causa que pudiera unir a la oposición. No. Y le encontraron. Totalmente. Y me parece súper interesante verlo desde ese ángulo, que AMLO, en vez de poder tratar de imponer el Plan B, les dio más bien una oportunidad a la oposición de poder unirse, porque salieron reforzados, digamos, totalmente unificados. Claro. Y pues no sé qué opinas. A ver, primero que nada les dio una oportunidad. Les dio un instrumento. Y sobre todo les dio una bandera. ¿Por qué? Porque la oposición durante 4 años no tuvo ni una oportunidad ni instrumento, una bandera política para poder contrarrestar las acciones o la imagen o los posicionamientos del presidente, güey. Entonces ahora, afortunadamente o desafortunadamente para la oposición, les dio esas causas, güey. Y les dio fundamento. ¿Por qué? Por encima de la institución. O sea, la institución es esa bandera donde la sociedad no sabe ni qué defiende ni qué contradefiende, güey, sobre el tema de la oposición, pero es una bandera contra Andrés Manuel López Obrador. No es un referente en causa de unión para defender una institución, no. Y vámonos a la historia. ¿Quiénes han sido protagonistas y titulares del Instituto Federal o el Instituto Nacional Electoral? Vete desde José Wonderberg, vete Luis Carlos Ugalde. Volvemos a esa misma línea de la que estamos platicando, que vienen con líneas desde expresidentes de muchísimos años atrás. Entonces, desde ahí nace una cierta contaminación democrática del país. Entonces, el que quieras utilizar ciertos instrumentos legales para darle una refrescada al instituto también es sano. Pero, pues bueno, la oposición agarró ese instrumento para contravenir y contrarrestar al presidente López Obrador. Sí, justo. Y aparte se representa como en este secretario ejecutivo que ahora tuvo que ser despedido por la nueva reforma que entró en vigor del Plan B, que lleva 14 años como secretariado ejecutivo del INE. Yo creo que, o sea, y AMLO lo menciona de una manera muy sarcástica y dice, imagínense en cuántos fraudes no participó. Claro. Pero no quiero decirlo desde el punto de vista de fraudes, pero yo creo que todas las posiciones, tanto políticas y públicas en México, tienen que tener una renovación, tanto para un lado como para otro, porque si no existe un equilibrio, haces una balanza muy totalmente cargada. A ver, yo creo que no hay instituciones tan más, híjola, y perdóname por esta palabra, pero tan más contaminadas por actores políticos democráticos en el país que el Instituto Nacional Electoral, y te voy a decir por qué. Imagínate, si a nivel nacional, ¿de dónde vienen? También tienen cooptados los estados. No hay actores políticos que se vienen siendo los mismos. Cuando no es el magistrado electoral, se brinca al Instituto Electoral y luego se vuelve consejero y luego brinca otra vez al Tribunal Electoral. Son las mismas y los mismos personajes. ¿Por qué? Porque
primero que nada, cooptan los institutos electorales, güey, y no dejan a las nuevas generaciones, güey. Entonces de ahí frenos, y por default hay intereses también y corazones partidistas, güey. Sí, claro. Evidentemente siempre va a haber un momento en el que tienes que dejar de ser imparcial. Claro. Porque para poder llegar a ese puesto tienes que escalar políticamente. Sí, a ver, te lo pongo un ejemplo. Luis Carlos Ugalde, que hasta escritor se volvió después del fraude del 2006. Sí. Tú dime, su participación o su corazón político es de izquierda, güey. Pues no. O de centro. No, más de derecha que la chingada, güey. Claro. Entonces desde ahí partes con vicios, güey. Sí. Sí, y que a lo mejor sería muy complicado poder encontrar algo plenamente imparcial. Porque probablemente todo el mundo tiene cierta ideología, cierta tendencia hacia algo. Pero también el renovar te permite. Eso es el hecho. Te permite que no, pues te vuelvas una autoridad cargada hacia un lado, ¿no? Porque de alguna manera u otra, pues te identificas con ciertos personajes, no puedes estar 100% imparcial ante cualquier situación. Exacto. Y yo creo que Lorenzo Córdoba hizo buena chamba en un principio. A mí también se me hacía... Pero cuando empezó a confrontarse con AMLO, pues ya fue como muy descarada esta parte del contubernio de... Oye. Con Va por México, no sé. No, ese tipo de situaciones. Sí. O sea, ya el instituto ya se volvió partidista, inclusive más fuerte que que los mismos partidos políticos. Pero el cierto desprestigio de Lorenzo Córdoba, ciertas manchas de Lorenzo Córdoba empiezan con su personalidad, con sus temas personales más que inclusive políticos. Oye, prohibido olvidar esa filtración de una llamada telefónica menospreciando y haciendo una vil manera clasista con la comunidad indígena, güey. Sí. Entonces esto te habla de cómo es un perfil de un ser humano que es titular de una institución democrática más importante del país. Sí, y aparte la lógica de que ahorita pues ya está muy contaminado y quien llegue al INE pues va a tener una gran chamba porque ahora que se renueven consejeros y se haga, que bueno, también ahí ya se hizo un relajo porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que la terna nueva para poder encabezar el INE tiene que ser mujer y pues va a estar bastante interesante esa chamba porque ¿cómo eliges a un perfil sin que tenga ciertas tendencias hacia un lado o hacia otro? Y quiero poner este contexto. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, AMLO le tocó poner a 4 ministros ahora en la Corte. Uh-huh. El de ayer, en la conferencia mañanera, declaró que él se equivocó porque quería hacer una reforma judicial que ya llegando al puesto, estos cuates pues como que dijeron, no, mejor no hacemos la reforma judicial y nos vamos con lo que somos. Entonces, ¿cómo eliges a un presidente o un consejero presidente o consejeros nuevos en el INE que sean de cierta manera bastante imparciales y que no sean cargados ni a AMLO con Morena, Exacto. ni a Va por México? Exacto. O sea, yo creo que ahí estás dando el punto ¿existirá claro. algún ciudadano que no tenga alguna afiliación, algún gusto, o sea, no sé. Mira, yo creo que los más sanos a veces pueden ser las instituciones académicas, como las universidades. El tema académico o el tema intelectual puede ser un tema apropiado, pero ve también en las instituciones académicas como rectores, después ya participan en cuestiones o también políticas. Sí. No sé, llame desde el doctor de la Fuente, que se fue al tema de la izquierda, como el doctor José Narro, que ahora ya es promotor también de instituciones como el partido, hasta quería ser presidente nacional del PRI, imagínate, en ciertas circunstancias. No, y ahora anda en México Colectivo, en el el partido de los viejitos. Sí. De la vieja guardia. Y justo, aparte, para llegar a ser consejero del INE, pues tienes que tener un conocimiento base electoral sobre cómo funcionan las cosas. Y estás de acuerdo que el único lugar de donde puedes echar mano es de la propia gente del INE. Exactamente. O sea, no puede, que llegue un externo generaría bastante conflicto. Entonces tienes que echar mano de ahí, que ya pertenecen a un sistema y que simplemente a lo mejor si llega es porque tiene ciertos tintes o ciertos parcialidades hacia el presidente, que digamos, o la Cámara de Diputados, o la Cámara de Senadores, o quien lo nombre. Claro. Y entonces va a tener un sesgo político ya establecido, pero
no puedes echar mano de alguien más. Digamos, no, porque no podemos, digamos, por más académico que sean, claro que hay académicos que pueden llegar y hacer una reforma y poder establecer las cosas de forma imparcial. Pero no es lo mismo reformar, estructurar que operar y dirigir. No puedes echar mano, entonces, de otro lugar que no sean de las INES, de las OPLES, de todo lo que ya existe dentro del INE. O exacto. Que se vayan los de arriba, pues los de abajo ahí los mantienen, ¿no? Sí. Y más ahora que van a correr a 1,200 empleados, pues de esos 1,200 empleados se va un secretario ejecutivo. ¿Cuántos en las OPLES no van a recortar? Que van a seguir buscando su carrera electoral, que a lo mejor es algo que le entienden, le gusta, tienen un sesgo político, pero a lo mejor es algo en lo que quieren seguir participando. ¿Y quién les va a quitar la oportunidad de poder seguir siendo pues los siguientes consejeros en el INE, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Pero mira, yo siento que se va a aligerar muchísimo y va a suavizar la tensión política inmediatamente con la salida de Lorenzo Córdoba y Murayama, del consejero. Pues que eso es en menos de un mes. Sí, y veremos quién llega, porque también esta terna de mujeres que se proponga... Pues por mientras llegará un provisional en lo que ya llega el que realmente ocupará durante un periodo. No, creo que llegan ya... los nuevos consejeros y de ahí se eligen. Al mismo tiempo, en cuanto sale Murayama y Lorenzo Córdoba, tienen que designar una mujer titular del INE y un nuevo consejero. No, tienen que elegir a los consejeros y de los consejeros se elige al presidente. Por eso, pero en ese mismo periodo del mes de la renuncia. Sí, no, la sustitución es inmediata. Pero por default siento que la salida de Lorenzo Córdoba... Yo siento que el meollo del asunto es más Lorenzo Córdoba que la misma institución. ¿Crees que es un buen candidato para el 2024 Lorenzo Córdoba? De oposición, sí. Sí, claro, de oposición. Sí, de oposición, sí. ¿Crees que...? Entonces, ahí está, bueno, entonces ahí estás contestando el tema si están inmiscuidas las instituciones democráticas del país con los partidos políticos, pues obvio. O sea, para que sea una suposición política de una oportunidad en un puesto de elección popular, pues imagínate. Lo ves no en la boleta, pero operando para Va por México. O sea, imagínate este supuesto. No, pues, sale del INE y lo hacen candidato a gobernador o a lo mejor buscan que se posicione como oposición en la Ciudad de México, que ha recuperado muchos espacios, porque dentro de lo que es, en la oposición Lorenzo Córdoba tiene bastante credibilidad. Sí, no, eso me queda claro, pero sería la peor burla para la democracia del país. O sea, ¿cómo Le que...? darían la razón a AMLO. Pues claro. ¿Tú crees que no lo vaya a buscar? Pues ojalá y que lo buscara, güey. Porque será exactamente una burla para las instituciones democráticas del país. O sea, tú lo acabas de definir. ¿Cómo encontramos cuadros de personajes electorales que puedan encabezar la titularidad y dirigir el Instituto Nacional Electoral cuando salen y quieren ser candidatos o pueden ser recomendados para elegir un puesto de elección popular? Pues, se me hacía la peor burla, ¿no? Sí, aparte están, o sea, yo lo digo porque están súper posicionados y no debe de existir el loco que piense que pueden ser buenos candidatos, y no descarto que en algún momento pues en esa posición de poder del apapachamiento político. No, y tienes razón, porque pues bueno, una línea estratégica de la política del sistema político mexicano pues es la democracia y son los institutos. Entonces, ¿qué más que esté representado por un partido político? Pues un personaje que ha dirigido la democracia en este país, o sea, no, hasta para las reformas, o sea, se me hace viable, sí. Y pero una causa. Y por una causa, bueno, pero le das totalmente la razón. Entonces, ¿estaban contaminados o no estaban contaminados? Pues claro. No, claro. Es el contrapeso, ¿no? Se filtró una foto que subió nuestro querido precandidato por Morena, no, por el PT, el diputado Fernández Noroña, y subió una foto donde fue a la Feria del Libro en el Palacio de Minería, que es una de las ferias del libro más grandes del país. Qué hermoso, por cierto, el Palacio de Minería. El INE tenía un stand pues donde venden los libros, evidentemente, que han escrito con temas democráticos, electorales y demás. Que él mismo apoya, ¿no? Esa... Sí, claro. Sí. Pero lo curioso es que el stand del INE, todo su, digamos, está como... pues sí, su carpa donde estaba puesto era el INE no se toca, digamos, muy protesta. Entonces,
pues también el INE creo que tiene que jugar ya un rol bastante más imparcial. Está bien las marchas. Sí. Está bien que lo defiendan. Pero ¿quién tiene que hacer esas marchas Los ciudadanos. Los ciudadanos. Claro, No el mismo INE. claro. Claro, porque también te vuelves parte de... Por eso, entonces personajes políticos que dirigen son los que orquestan y traen doble bandera, güey. A ver, Y utilizan al INE. y ahora Ese es el meollo del asunto. voy al siguiente tema. Entonces, ¿tú crees que la elección del 2024 está en riesgo bajo la lógica de que la oposición y el INE maneje un discurso de que se puede convertir en una dictadura o en algo autoritario y que pueda tal vez contrarrestar un poquito lo que hace o apoyar más bien a la oposición e ir en contra del tema oficialista? Totalmente. Fíjate que tocaste un personaje que muy importante en cuanto al pulso político de Fernández Noroña y en repetidas ocasiones que yo no he mencionado hasta que ahorita que lo estás platicando. Dice, ojo, no estamos valorando el día de mañana. Me queda claro que vamos a ganar el 24, que Morena, PT y Verde va a ganar el 24. Pero lo que no estamos valorando es que no lo van a reconocer por más millones de votos que tengan. Y este fenómeno de análisis que estás diciendo que si están en riesgo o no están en riesgo, pues yo creo que es un antecedente muy grande lo que está viviendo el INE, lo que son las marchas y cómo se van a llevar a cabo las elecciones del 2024 que están a la vuelta en la esquina. Entonces, en la manifestación del voto tampoco tengo una duda, pero en la operación del voto sí. Entonces, ahí puede estar el meollo del asunto de la contaminado, de que la oposición reconozca o no reconozca. Sí, claro, porque si bien no hubo una reforma constitucional, bueno, se reformó un montón de leyes que perjudican a gran parte de los funcionarios, no tanto al sistema, sino a los funcionarios del INE. Entonces, ¿cuánta gente no se va a quedar con un resentimiento de querer Claro. decir, oye, estos vatos nos quitaron la chamba, vamos a nosotros quitarles la chamba? Exacto. Y con el conocimiento de causa desde adentro. Totalmente. Entonces va a ser interesante. Entonces, a ver, si está contaminada la institución política democrática del país, y está contaminada hasta cierto sector de la sociedad, por obvias razones va a estar contaminada la elección. Bueno, y pregunta, ¿era una bronca? ¿Era necesario meterte en esta bronca? O sea, ¿AMLO crees que haya tenido medido el riesgo de hacer esta bronca? Porque bueno, creo que el INE era una institución dentro de lo que hemos dicho que Yo es creo bastante respetable, Sí, ¿no? O sea, tienes cierta certeza. si estás hablando que en la opinión personal, yo creo que no era necesario y te voy a decir por qué. Ya la misma operación política que hizo el presidente con la Suprema Corte de Justicia hubiera operado en esa misma institución política como el INE y se hubiera aligerado mucho con la salida de Lorenzo Córdoba. Entonces, déjale a la siguiente administración o al siguiente presidente o presidenta de la República la operación de aventarse ese, porque llegan con un respaldo ciudadano total el próximo inicio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues las reformas necesarias para la institución, no en tu salida. Sí, claro. Y ahora, exacto, el timing no es el correcto. No es el correcto. Ahora, yo creo que también Estás a un año, estás a ¿Sí? ¿cuántos meses? 15 meses de la elección. 15 meses. 15 meses de la elección, Sí, güey. y Presidencial. Ajá, y entonces haces esto. Pero aparte, yo creo que existe un fondo que va todavía más allá. Y que no he escuchado a nadie que lo analice desde esta óptica. Ok, vamos aquí. Todas estas reformas van encaminadas a que no haya un despilfarro económico en el Instituto Electoral. Tanto en el nacional como en las soples, como en ningún lado. ¿Cuál es la lógica de tener ese dinero? O sea, ¿para qué lo vas a usar? ¿Para los programas sociales? ¿Para Dos Bocas? ¿Para el Tren Maya? Bueno, no sé el destino en la operación, pero pues obviamente el presidente su estrategia social, pues yo creo que ha sido la que lo va a catapultar y lo va a recordar a través de la historia. Y acuérdate que cada año el presidente anuncia un incremento en cada una de las participaciones sociales hacia los ciudadanos. Sí, y lo que yo entiendo, pues es que a lo mejor ese ahorro se puede utilizar ¿Cuánto es el ahorro realmente? electoralmente. En esta primera línea. Desconozco, pero son miles de millones, o sea. Oye, pero yo vi que, no sé, pero yo vi una cantidad que decía 5,000 millones de pesos. Algo así, son miles de millones de pesos. Sí, o sea que no es nada despreciable, perdón. Pero, para un gobierno federal 5,000 millones de pesos no es nada. Híjole, pues es que justo es mi pregunta encaminada hacia allá, porque, entonces, ¿cuál es el aferramiento de querer hacer esta reforma y querer recuperar ese dinero presupuestalmente? Porque
existen dos proyectos que ahorita están a medias, que son los megaproyectos de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. Maya. Entonces, ha costado una lana. El AIFA ha sido un éxito para mi punto de vista, porque funciona, porque ya le dieron uso, porque ya está funcionando y de alguna manera era más berrinche que no se usara que otra cosa. Pero a lo que voy es, ¿van a utilizar ese dinero para... o no hay dinero en la caja? ¿O para qué será ese dinero? ¿Por qué tan desesperadamente buscas esos miles de millones de pesos presupuestales? Porque ya también la bandera de la austeridad nos quedó claro que no necesariamente es una bandera de austeridad. Ajá. Ujú. Entonces, ¿cuál será el fin? O sea, ¿cuál será el fondo Yo creo de las que- cosas que no estamos viendo? Yo creo que fue un fondo de rivalidades de personajes políticos más que rescate de instituciones. En esta etapa, ¿eh? Buen punto. En esta etapa. ¿Por qué? Emanuel. Es más, yo creo que, mira, la ciudad de Chihuahua, ¿en qué nivel de población a nivel nacional está? ¿Qué será? Como el 70º de los más grandes del país. Sí, tal vez. Entre los 50 y 60, ¿no? Ajá. Ponle las ciudades más grandes o importantes del país. Sí. Su presupuesto, esos 5,000 millones de ahorro no es ni un año del ejercicio de un municipio de esos. Sí. Entonces, ¿qué tanto te va? Lo que dices tú es muy buen punto de analizar. Esos 5,000 millones de pesos, ¿qué tanto te van a dar un incremento o aprovechamiento en cuanto a infraestructura, en cuanto a educación, en cuanto a salud, más medicina? Es mínimo para el país. Sí, y justo... Pero el desgaste político es muchísimo. Exacto, allá voy. O sea, el timing no es el correcto. No siento que le haya calculado AMLO una medida, porque realmente la reforma no es mala. No. No es mala, pero también no quieres una bronca como la que... No quieres darle Fue una una causa. reforma de pleito de actores políticos, Sí. más que de rescate de instituciones. Y el desgaste ha sido y va a seguir siendo, porque también recordemos que este año hay elecciones. Y digamos, si algo llegara a pasar en estas elecciones en el Estado de México o en Coahuila, van a culpar en todo momento a la reforma. Es más, si en la elección presidencial del año que entra gana Morena, van a culpar a la reforma. O sea, quien sea candidato de Morena Ese va a ser el cargar conf- una gran losa Totalmente. para poder quitarse la lógica de la reforma electoral que le están regalando a la presidencia. Vaya. Yo creo que no hay peor crisis política en un país que los ciudadanos no confíen en emitir su voto. Y si tú ya lo vienes sembrando desde ahorita a 15 meses de elección, cuidado. Sí, claro. Pues Porque aparte cuidado. han existido fenómenos en los que, gracias a campañas políticas o campañas de marketing político más bien, no sé si recuerdes la campaña de AMLO es un peligro para México. Sí, claro. Aquí localmente de no votes por los demás partidos más que por Maru Campos PAN para que no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a llegar la oposición, no vaya... Y este tipo de situaciones pueden fortalecer el voto de la oposición de gente que a lo mejor no está activamente participando en la democracia del país, pero que en algún momento se diga, oye, nos van a robar la elección estos vatos, entonces voy a ir para representar mi voto y que la elección del 24 tenga un récord histórico de votación, pero que le equilibre la balanza morena, ¿no? Oye, ¿y no crees que tú es aquí donde, haciendo un análisis político para el 24, no es aquí donde crees que urgen esos actores políticos que puedan tener un nivel en la balanza donde, tanto como en el proyecto del presidente, como en la oposición, por mencionarlos, Marcelo Ebrard y Ricardo Anaya. Monreal. Monreal, perdón. Fíjate el discurso de Monreal, la conciliación del país, o cómo dice, vamos. Reconciliación. 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 Dale más. Reconciliación. Y Marcelo Ebrard es un actor político de historia, pero bien reconocido en todos los partidos políticos. Sí. Incluso en la oposición hubo ahora algunas entrevistas estas callejeras que hacen en las marchas del INE, que van y tratan de evidenciar ciudadanos, pues para ver si saben de qué se tratan. Muy Sí. cargaditas las entrevistas, ¿no? Pero les preguntan sobre por quién les gustaría que fuera su candidato. Y obviamente gran parte de ellos dicen, pues Ricardo Anaya, Lili Telles, pues los que están mencionados.
pero también hubo una gran parte de personas que fueron a esa manifestación que ya dijimos que no era la marcha en favor del INE, sino la Claro. marcha contra AMLO, que decían, bueno, pues si Marcelo Ebrard se viene, pues sí votaríamos Ujú. por él. Entonces también la gente de oposición lo ve bien. No así a Claudia Sheinbaum. No. Entonces pudiera Bueno. ser bastante interesante. Y a lo mejor nos disfrutamos mucho del tema, pero no deja de ser parte de, porque pues bueno, los partidos políticos representan al instituto y son la operación y el camino conducto para llegar a la democracia, pues son los partidos políticos. Y lo dijo Dante Delgado con Movimiento Ciudadano, o sea, el único que nosotros nos unimos y el único candidato lo ponemos nosotros y ese sea Marcelo Ebrard. Sí, claro. Y que ya también se les anda bajando Luis Donaldo Colosio, ¿no? Ayer declaró que él no pertenecía ni era afiliado a Movimiento Ciudadano, que él era un ciudadano más y que estaba listo para cualquier Ujú. oferta. ¿A poco? Sí, Pues las encuestas lo ponen en todos lados menos en Movimiento Ciudadano. así es. Y hablando de regios que les anda yendo bien y que por fin una palomita. Bueno, no sabemos qué tanta injerencia tuvo, pero algo sabía el gobernador de Nuevo León. ¿Le vas a la paloma realmente? Bueno, ¿Le vas a la paloma lo que voy, realmente al tema de un gobernador? a lo que voy. Él algo sabía porque él hace 2, 3 semanas empezó con que Tesla en Nuevo León y Tesla en Nuevo León. El presidente dijo que no. Ujú. El secretario de Gobernación dijo que no. Aparte el vato trae un montón de broncas en el Congreso local, trae el juicio político y demás. Pero al final de cuentas él dijo, si hay agua, sí se puede hacer, aquí va a ser. Y hoy, bueno, no, esta semana anunció Elon Musk su gigaplanta en Nuevo León. Buena chamba de Marcelo Ebrard, por supuesto, y su equipo. Ujú. Y también es una palomita para AMLO, no porque él lo haya gestionado, sino porque aceptó y no se aferró a que fuera en otro lugar. No Pero le queda de otra. traer una inversión como Tesla México es bastante relevante. Pues nomás 5,000 millones de pesos en la primera etapa. 5,000 millones de dólares y 35,000 empleos. Es una locura. Y, No, y aparte qué empresa representa, ¿no? no, y aparte a eso toda la industria periférica, proveedores, la industria del transporte. No, va a ser una locura aquí en México, yo creo. Y yo creo que es una buena señal también para el mercado internacional. ¿Y no crees que, a ver, hijo, es que tocas un tema que se me hace como encontrarle el cascabel al gato, ¿no? Porque, por un lado, una crisis hidráulica, una crisis de la propia naturaleza en cuanto al conflicto del agua en Nuevo León. O sea, que lo sintieron como en ninguna época en su vida los regiomontanos, ¿no? Y luego una crisis política en el estado con su titular, con el gobernador. Y por default viene una operación mágica, grandiosa de oportunidad, no nomás para Nuevo León, yo creo que para todo el país, Sí. que le va a dar un capital y un realce de estabilidad, yo creo muy importante para el mismo gobernador y para la misma entidad. Entonces, ¿tú crees que aligerará mucho el conflicto interno? Sí, claro, porque mira, el tema del agua, si bien se politizó porque en algún momento AMLO dijo, es que no hay agua en Nuevo León, pero la respuesta también fue muy, muy inteligente por parte del gobierno de Nuevo León. ¿Qué dijeron? Que no necesariamente, o sea, el agua que se utiliza es agua tratada. Entonces, Nuevo León tiene la infraestructura para tratar un montón de litros de agua. Entonces, a ver, sácame una duda. Las condiciones de intercambios, aparte con lo que participaría el gobierno de Nuevo León, es poner las tratadoras para darle el sistema y el servicio a Tesla. No, ya existen, o sea, ya existen Con las que- condiciones. Por Ajá. eso, con las que existen, Sí. le das el... Sí, y a lo mejor tendrán que construir a lo mejor lo que decía ahorita, una industria periférica que tenga que tratar agua, que a lo mejor tengan que conseguir otras cosas, pero las condiciones también en Nuevo León están dadas, porque digamos, Nuevo León siempre ha sido pionero industrialmente en el país. Una pregunta, ¿quién es el consumidor número 1 de vehículos Tesla en el mundo? Yo creo que Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces, por ahí las vías de comunicación sería lo más factible para trasladar los vehículos. Sí, claro, y la mano de obra barata en México, como siempre se ha Sí, me hecho, queda claro. como con las maquilas. Todos esos vehículos se transportan en tren. Desconozco. O sea, no, pues no sé cómo los van a transportar. También me imagino que evidentemente está previsto, si es un tren lo construyen mañana mismo, Es ¿no? que creo que estaban diciendo que abarcaría 1 millón de vehículos
al año. Ujú. Imagínate. No, es demasiado. Y aparte, también creo que genera una llave para poder poner industria de autos eléctricos en México. Ujú. El mexicano es muy ingenioso, que Sí. puede encontrar, ¿no? O sea, tenemos grandes inventores en México, la televisión a color, entonces el mexicano es muy ingenioso y creo que puede aprovechar mucho esta parte de industria. Y aparte, creo que profesionaliza mucho la mano de obra mexicana también. Claro. No, y aparte déjame decirte que posiciona a México como el primer fabricante a nivel mundial en cuanto al tema vehicular. Sí, claro, están las ensambladoras impresionantes en Puebla, en León, pues bueno, San en Luis Guanajuato, en Potosí, San Luis ajá. Potosí, o sea, es impresionante Pues Chihuahua. las ensambladoras. Chihuahua también tiene una Ford. planta importante. Bueno, pero hasta ya sobrepasaría a mismo Alemania y a Corea del Sur. Órale, pues bastante interesante porque también la posición geográfica de México también yo creo que tiene que tener este tipo de inversiones, no la explotación laboral, pero sí la inversión en México es importante de este tipo porque también genera oportunidades para crecer a todos, ¿no? O sea, yo No, creo que hay mandas mucha un gente. mensaje ¿Cuánta tecnología se va a claro. invertir? Y mandas un mensaje al mundo de la bueno, de la confianza del tema económico y la estabilidad política y económica del país. No, claro, y justo aquí yo creo que hay 2 o 3 puntos que son muy importantes mencionar sobre la inversión en México. Fiscalmente México ahorita tiene reglas muy claras de cómo invertir y cómo no invertir. O sea, el que quiere invertir, están las reglas claras. Antes no existía eso. Antes existía, bueno, pues vente y aquí vemos. Y luego les caía el SAT y era una bronca. Ahorita hay reglas claras. Se tienen que pagar impuestos. No, o a lo mejor ni pagaban impuestos, Ajá. Ajá. Ahorita hay que pagar impuestos. Hay una estabilidad económica. Y lo que comentábamos ahorita, el dólar va bajando drásticamente a lo largo de finales del año pasado y principios de este año. Y eso también genera que las condiciones para hacer cosas en México y venderlas en Estados Unidos, pues bueno, suban de Oye, valor. no, pero aparte de lo de la contratación de esta aceptación de Elon Musk aquí a la planta Tesla a México, en 2, 3 días el dólar bajó 60 centavos. ¿Sí? 60 centavos. Y las acciones de Tesla también. Y- Sí. Bajó 6% las Ajá, acciones de Tesla. ajá. Pero bueno, también a México, pues es la verdad bastante orgullo que vengan plantas así y que también se realicen proyectos que tengan la confianza de este tipo. Porque estamos hablando de que Elon Musk es dueño de las empresas tecnológicas más importantes en cuanto tiene SpaceX, que manda a cada rato naves y tiene los proyectos de enviar turismo al espacio. Especial. Los autos eléctricos que siempre han sido, yo creo, los más innovadores. Ahora más industria, ha crecido la industria con las marcas ya existentes, pero digamos, ellos nomás manejan vehículos eléctricos y pues es también una vista hacia el futuro, ¿no? Ujú. Ahora también, veamos cómo lo maneja Nuevo León, porque también es una responsabilidad muy grande el recibir una inversión de este tamaño y no vaya a hacer que venga otra vez la violencia y que no empiecen cosas en Nuevo León. Las declaraciones también estas bastante, que yo creo que no sé si andaba borracho o drogado, que es Samuel García, que empezó a decir que a su hijo le va a poner Samuelón. El Samuelón. Samuelón, entonces pues es como bastante de riesgo o bastante responsabilidad también cuidar estas inversiones. Oye, me llamó mucho la atención, vi una fotografía del gobernador de Nuevo León precisamente con Elon Musk. ¿Y por qué no fue Marcelo Ebrard? Había una comitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores negociando ese tratado y son los que también salen en la foto. O sea, gran parte de los Sí, que vi salen que ahí era es la comitiva de Relaciones Exteriores. era una mujer, ¿no? La que participó Sí. por parte y que sale ahí Marcelo Ebrard felicitando también a ella, ¿no? Así es. Y pues la verdad es que el equipo de Relaciones Exteriores pues también muy bien, ¿no? También políticamente visto desde Estados Unidos pues bien con bastante seguridad con algunas cosas. Bueno, yo sé lo que sea, una paloma y un fuerte aplauso para el país con esta nueva inversión. Sí, y Sea como sea, hayan sido los actores que hayan participado, como hayan participado, es una gran paloma. sí, y una válvula de escape también para Samuel García, que ya tenía el Congreso encima. Bueno, aún lo tiene, pero también es una válvula de aire que lo va a alivianar y que lo va a ayudar en estos días. Sí, me queda claro. Me queda claro y va a ser
Pues muy satisfactorio. Y comentaste un tema ahí, que ojalá y que el gobierno, el estado, y no cometa ciertos errores. Pues yo creo que en tema de seguridad, pues tendrá que trabajar mucho. Yo creo que también gobierno federal no va a hacer lo propio para no descuidarlo. Y tendrán que implementar lo que tengan que implementar para salvaguardar la seguridad. El tema ya me quedó más claro como en el tema del agua, que con el mismo infraestructura hidráulica que cuenta ahorita puede dar el tema de agua tratada, que se me hace genial. Y y pues el tema político, pues bueno, es un gobierno que apenas va para su segundo año. Sí, y es otra inversión importante para el gobierno de AMLO, que criticaron mucho la compra de la refinería en Texas, en Austin, Texas, no sé si te acuerdas, Deer Sí, Park, o no me acuerdo cómo sí se que llama. les ponen los contra esos, ¿no? Y este año también Pemex reportó sus ganancias, y es la primera vez en 9 años que Pemex reporta ganancias No me en el digas. 2022. Sí. En 9 Entonces, en años. 9 años había tenido puras pérdidas y el año pasado tuvo ganancias. La deuda es enorme en Pemex, pero digamos que reporte ganancias pues es importante y también habla de la estrategia de que las refinerías probablemente vayan a seguir funcionando un buen rato, ¿no? Ujú. Luego sacaban este contraste de las refinerías con los carros eléctricos, pero no significa que todos vayamos a convertirnos a carro No, eléctrico. no, sí, ¿Quién tiene, no, cuántos mexicanos tienen la capacidad de comprarse un carro eléctrico? no. Y aparte, pues bueno, no. Toyota tiene 10, 15 años. Nissan tiene 10, 15 años fabricando también autos eléctricos y pues no. No, no, y ¿cuánto Aquí cuestan? ¿Y cuánto cuesta? O sea, ¿cuántos mexicanos tienen la posibilidad de comprarlo? Ujú. Entonces, pues es una buena noticia también que Pemex haya tenido ganancia porque también representa una estrategia dentro de algo que se había perdido en los últimos años. Veremos también qué pasa con la refinería de Dos Bocas porque pues también se ha hecho cada vez más Oye, sí. pequeño el tema, pero también es importante porque hay una gran inversión ahí. Oye, analizando así rápidamente en cuanto aplausos al sistema ahorita en la actualidad del país, a los avances, pues buen referente el tema económico y el tema de asistencia social, ¿no? Del país. Sí, hay un gran Sí, equilibrio. ¿verdad? Hay un gran equilibrio y creo que Tesla termina de sellar gran Lo que parte de acabas de las decir ahorita de inversiones. Pemex es un dato muy Sí, satisfactorio, ¿eh? sí, De reconocimiento. claro, y tiene que ver mucho pues con esta visión del presidente de volver a lo básico, back to basics, y hagamos que funcionen las refinerías, compremos más si es necesario, y es una visión importante porque equilibras también o qué argumento le dejas a la oposición diciendo, oye, compramos esa refinería, pero ahora todo Pemex nos dio ganancias, ¿no? Y gracias también a participación de esa refinería. Fuera por parte de la estrategia del comunismo, que vendía la oposición, un acierto enorme ha sido el tema económico, lo que estamos analizando. Sí, y la respuesta más clara yo creo que siempre va a ser que esté el dólar bajando mes con mes con mes. Y ya no son nomás las remesas, ya también son todo el contexto que existe económico en el país, con inversión, con reglas claras, con estrategias fiscales establecidas, que ha hecho que el dólar, dentro de su superinflación que existe, el peso vaya ganando poco a poquito, recuperando un poquito, ¿no? Ujú. Y eso es bueno, o sea, bajó. Oye, entonces, ¿qué armas cuenta la oposición de aquí en la actualidad y de aquí al día de la elección para tener una oportunidad de ganarla? No, pues es que lo que platicamos, estamos hablando de una situación Yo del digo, país. yo digo en realidad contrarrestar las políticas, aciertos y desaciertos que ha tenido el gobierno federal. Pues es que justamente en esa balanza creo que platicamos ahorita. AMLO se ha equivocado con el tema de la reforma electoral. Sobre todo porque los consejeros ya van para afuera, entonces ya no tienes que meterte en esa bronca porque se puede aligerar la carga. Pero también han tenido grandes aciertos con los programas del bienestar, con la generación del Banco del Bienestar, el dólar bajando, inversiones extranjeras como Tesla. Que no solamente es Tesla, hay muchas inversiones extranjeras que tienen mucho que ver con paneles solares, con energías eólicas. El AIFA, que ya ahora tienen los aviones de carga,
que ya están funcionando ahí tras el decreto. Viene el Tren Maya y viene Dos Bocas, y si a los dos medianamente funcionan bien, a como estamos acostumbrados los mexicanos, que las cosas funcionen medianamente bien, creo que no va a existir algo que reprocharle a AMLO. Si no termina Dos Bocas, si no termina el Tren Maya, bueno, ahí se irán la oposición. Pero de ahí en más, Es que más bien su reproche más bien es personal más que político. claro, porque la respuesta es, oye, pues los sobres, ¿no? El rey del cash, Sí. los sobres que le entregaron al hermano, Ajá. quiere tumbar a Lo del Pío. hijo, la casa gris. Claro, o sea, Pero pero causaron en eco. políticas públicas No. no creo que No. existan muchos desaciertos y se hará esa balanza en su momento para analizarlo, pero de momento creo que pues ha estado bien. Oye, no dimensionaba el punto de comprar al principio el tema de la cuarta transformación, pero realmente está iniciando una cuarta transformación. Es un momento del país que cambió muchos paradigmas y muchas cosas y justamente la lógica contra AMLO es contra AMLO, pero en políticas públicas funciona. ¿Sabes cuál va a ser verdaderamente el reto de esa transformación? La segunda parte, ¿quién llegue? Pues sí, que también yo creo que es un ciclo, ¿no? Porque también este ciclo conforma una transformación inicial y luego llegue quien llegue, llega otra parte con una visión distinta porque no puede ser, no puede ser completamente igual. Y tiene que evolucionar esa transformación. Bueno, y luego se y tiene no, que hacer y- otra y no transformación. creas que maliciosamente el presidente quiera una visión 99% igual. Sí, claro. Ah. Que también en el constante movimiento de la vida también eso nos estancaría, ¿no? Sí. Pero bueno, yo estoy hablando nomás en Sí, cuanto a la sí. visión del presidente. ¿Y sabes por qué lo analizo? Porque, ¿qué pasó con Uruguay hace 10 años? Con el tema de Pepe Mujica. O sea, lo presumías, era un orgullo mundial. Yo creo que era más orgullo mundial que local. Y a la hora, los uruguayos se fueron por otro lado. Claro, y pasó en Costa Rica. Que Costa Rica también en algún momento tuvo tasa de delincuencia cero y demás. Oye, ¿te el país. sentías orgulloso tú del presidente que tenían los uruguayos? Pues el prócer ecuatoriano. Rafael Correa. Rafael Correa. ¿Y qué pasó? Te vas a lo extremo. Entonces, qué raro los sistemas. Sí, porque No. en algún momento alguien lo dijo y me da mucha risa porque lo dijo. Bueno, es que a nosotros nos conviene, lo dijo el presidente argentino Alberto Fernández, dijo, a nosotros nos conviene mantener a los pobres pobres porque si se hacen ricos cambian de ideología. Entonces, Sí. es, No, y también Hugo Chávez lo dijo y y- lo dijeron varios actores y políticos en el mundo. estabilizar el país de alguna manera pues también representa cierta certidumbre de las cosas y hay que tener pues la coherencia para entender cuándo hay aciertos y cuándo hay desaciertos. Ujú. Obviamente la oposición va a ver siempre todo malo y va a querer confrontación. Es normal, es política, quieren confrontar, pero ha tenido aciertos AMLO y creo que Tesla es uno de ellos. Sí. Quien lo haya traído, Sí. al final de cuentas Y- la palomita es para el Exacto. presidente. Y aquí fíjate nomás el análisis y la pregunta que te quiero hacer. Me queda claro, fíjate, hablar de gobierno federal, pues por obvias razones hablamos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Pero en tema coyuntural político, fíjate cómo hay, no quiero decir desaciertos, está tan desbalanceado el obradorismo que el morenismo. Sí. Es un vacío y una distancia abismal entre el obradorismo y el morenismo, que no han sabido conjuntarlo, no han sabido capitalizarlo y unificarlo. Y ahí va a estar el meollo del asunto también el día de mañana. Sí, porque hay demasiadas corrientes que ya están posicionadas dentro de Morena y ya existió algo en la historia del PRD que eso le pasó exactamente. Tenían demasiadas corrientes dentro que terminaron agarrándose a sillazos y estos videos donde terminaban peleándose. Y la ¿Dónde? verdad es que Morena no tiene ahorita una idea establecida. Es más, al grado que yo te puedo garantizar que si AMLO saliendo de la presidencia decía abrir otro partido, se vacía Morena. Se vacía Morena. Porque realmente el líder moral es AMLO y el soltarlo a AMLO ha sido un conflicto. Entonces, ¿dónde está la falla del morenismo en cuanto a los principios y las bases del obradorismo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué ese vacío y esa distancia tan grande? Yo creo que siempre ha terminado de ver
y poner en la balanza, ¿no? Llegar a un punto B, o sea, de un punto A a un punto B, que era generar un partido para poder tener una plataforma, para poder llegar a la presidencia. Llega a la presidencia y va olvidando esas partes del presidente, va dejando personas en el camino. Diste un ejemplo claro de la izquierda con el perredismo. ¿Quién del perredismo fue ya después cardenismo? No, nadie. ¿Y quién lo formó? Cárdenas. Uh-huh. Con una ideología y un sistema y una visión. Y después del trazo del tiempo, esa ideología, esa visión ya ni existían, es más, ni sus luces. No, y lo hemos dicho, pues Jesús Ávila, el presidente del PRD, pues está ahí en lo que les migajas que le toquen va por México. Y lo hemos pronosticado aquí que va a perder el registro. Sí. Va a perder el registro ya invariablemente. Porque ya el perredismo ya... O sea, que son 3 senadores. Sí, ya no es nada. Y de lo rescatable que le queda, pues es Mancera, que también pues tiene colita que le pisen. Sí. Es el más visible, pero ya no hay nada más. No hay nada más. Entonces, pues está complicado el asunto de Morena. Realmente creo que necesita un liderazgo un poquito más fuerte. Mario Delgado, yo no sé. De hecho, esta semana salió una nota en la que lo están investigando la DEA y el FBI. O sea, a eso es a lo que voy. En los descuidos de que el morenismo te llegó a la presidencia de la República. Obviamente sabemos que pesa más el obradorismo que el morenismo por mucho, pero eso es a lo que voy. Ese distanciamiento, ese espacio que es donde afortunadamente la oposición no ha sabido aprovecharlo. Sí. Porque ve los personajes, el líder político de Morena con el líder institucional del obradorismo, pues es una distancia. Sí, claro, y que probablemente también es un vacío muy difícil de llenar. Sí. Porque no... Me queda claro. El personaje, ya como personaje, no como presidente, que es Andrés Manuel, está complicado llegar al nivel que probablemente él tenga. Entonces, peor aún, en 15 meses tú ya no vas a tener ese personaje. Después de las elecciones, gane quien gane, no lo vas a tener. Entonces vas a dejar un vacío muy grande. Sí. Y cubrirlo. Y ahí es donde van a empezar las tribus, ya van a empezar más aún los intereses y la historia se repite. Sí, claro. Y justo en el 2030, que sean las siguientes elecciones presidenciales, ¿qué vamos a tener al frente de Morena? ¿Cuántos partidos? ¿Quiénes son? Porque ya no va a existir ese liderazgo que, de cierta manera, Andrés Manuel pone la mano en Morena y todos se alinean. Exacto. Pero cuando no está Andrés Manuel... ¿Y sabes qué? Y es ahí donde el único partido en la historia del país supo hacerlo fue el PRI. ¿Y sabes cuál era su clave? Institucionalidad. Sí, claro. La palabra clave era hay que ser institucionales. Pero realmente... y en Morena existe la institucionalidad. Es lo que menos existe, güey. No. Pues si truenan los consejos a cada rato, no están de acuerdo unos con otros y se agarran de las greñas. No. Y que el de abajo le puede gritar al de arriba y el de arriba hacia abajo. Y es un cortuvino y es un cuento de chinona de nunca acabar. Sí. Pero la institucionalidad marca una ruta política. Sí. Siento yo. Sí. No, estoy completamente de acuerdo y creo que en Morena no existe y creo que Mario Delgado ya ha quedado ya muy atrás. Mira, porque ni siquiera sus posicionamientos están... Ya, exacto. No sé. Mira, yo creo, sin temor a equivocarme, ¿cuántos afiliados puede tener Morena en el país? No sé, 30,000, los que tú me digas, vamos a decir 30,000. Le puedes preguntar a los 30,000 afiliados de Morena en el país si están de acuerdo con su líder, y yo te aseguro que el 85% no les gusta. Pues sí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que van a encontrar todos a su propio líder, porque son muchas tribucitas pequeñas. O sea, de locales y nacionales. Sí, claro, o sea, imagínate, ya hay demasiadas líneas dentro de Morena, y si no meten mano para organizar eso y poder poner las cosas claras del juego dentro de Morena, va a tronar. Es ahí donde yo veo los vacíos enormes. Además, no te vas tan lejos. ¿Cuáles son las figuras más visibles ahorita como Morena como partido? Pues Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, y entre ellos están agarrados. No más, yo creo que Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Pero me refiero a que son los más visibles porque, digamos, pueden ser los sucesores de Andrés Manuel vía Morena. Líderes. Entonces, digamos, son los líderes. Y entre ellos se agarran las tribus a trancazos, que si uno dijo, que si el otro, que si... Imagínate a nivel partidista, que ni siquiera, pues no representa absolutamente nada. A lo que voy es que no puedes tener ese desfase político de hermandad y de unidad entre tu titular del Ejecutivo
con tu titular partidario. Como no, en su no momento deja fue de el ser PRI. emisario del Morena, brincarle. Como en su momento fue el PRI, ¿te acuerdas que llegaba Peña Nieto y tenía una investidura impresionante y luego llegaba Manlio Fabio y también tenía una investidura y todo el mundo se alineaba? O sea, era una cosa... Deja tú aparte de la alineada, la institucionalidad. Sí, era bastante... O sea, la Lo envergadura dijiste- era bastante Lo respetable. dijiste muy bien con esa frase, hay que ser institucionales y les cuesta ser institucionales y sobre ahí puede ser el gran vacío. Sí, Fíjate, un análisis tan... sí y pues va a ser interesante lo que pase tras la salida de AMLO con Morena porque no hay una claridad visible de, bueno, vienen nuevas generaciones porque lo platicábamos en otra ocasión, que no hay un cambio tampoco generacional. Ni en Morena ni en ningún partido. Entonces, ¿quién te gusta que sea el cambio generacional en Morena? ¿Citlali, la secretaria general? O sea, no existe, ¿no? O sea, entonces habrá que ver qué pasa con Morena porque también ahorita están confiados en que pueden ganar la elección del 24 y claro, es lo que viene de frente, pero hacia adelante, ¿qué va a pasar? Es que sí, el Morena tiene que trabajar mucho en ser de un partido reaccionario a un partido lo más institucional Sí, posible. en el poder, un partido del poder. Lo decía bien algún filósofo político, no es lo mismo ser borracho que cantinero. No. Y ser oposición está bien suave. Ujú. Porque pues cualquier cosa le puedes dar la vuelta y poder atacar. Pero ya cuando estás ahí, pues tienes que asumir ciertas responsabilidades que no es lo mismo defenderlas que atacarlas. Exactamente. Entonces, eso es lo complicado. Pues gran reto que viene Sí, el tema de 15 meses, ¿no? sí. Y fíjate que hablando de AMLO, la semana pasada, el fin de semana pasada, subió una foto de una luche, ¿no lo viste? No tiene. No. Que subió unas fotos a su Sí. Twitter donde están sobre las construcciones del Tren Maya y Ajá. encuentran, el primero dice que es una luche, y el segundo es una escultura prehispánica. Ujú. Pero pues la lucha generó bastante controversia, ¿no? Porque ahí se alcanza a ver así como una carilla fantasmagórica. Los aluches son estos seres místicos que Ajá. supuestamente existen con los Pero parece mayas. como un simio, ¿no? Pues parece como una bruja, como muchas cosas. Luego ya desmintieron esta semana que, No, que hicieron la foto muchos era memes. falsa. Que no, lo hicieron mucho. Que sacaron la foto y le pusieron en la cara de Claudia Sheinbaum. Hijo, el ingenio mexicano, mis respetos. güey. Pues sí, pero mira, imagínate, y a nivel nacional también pues el presidente tuvo así como su burla al respecto Ajá. de que cómo un presidente empieza a subir cosas de ese tipo sin verificar si son ciertas o no. Pero bueno, Pero bueno, ¿y quién es que al presidente le encanta el timing, ¿verdad? El manejar sí, hacer que la gente hable. Mi Fer, temas para cerrar esta semana. ¿Algo para cerrar? Pues interesante, yo creo que cuál va a ser la estrategia en cuanto a la continuidad del plan B, cómo lo va a seguir percibiendo la ciudadanía y hasta qué punto el presidente va a doblar o no va a doblar un poquito las manos. Y sobre otro tema, yo creo que todo va a seguir ciertos vestigios de aquí a algunos meses al tema de lo de García Luna y principalmente lo de Calderón en España, ¿no? Sí, esta semana lo captaron en una fiesta de el expresidente de España. Sí, Este, sí, Rodríguez Zapatero, ¿no? Ahí sale Felipe Calderón con la derecha más radical de España. No sé, ¿se habrá puesto jarras? ¿Tú crees que están haciendo allá desfiguros o no? Oye, fíjate lo que es ese es otro análisis muy interesante, lo que es la historia de cómo le costó al partido político con Rodríguez Zapatero cuando fue lo del atentado del aeropuerto Sí. en Barajas, ¿te acuerdas? Sí. Y cómo le echó la culpa a Vazcaeta cuando Vazcaeta no tenía que hacer por quedar bien con el gobierno de Estados Unidos y eso le costó la elección, que perdiera el partido y Rodríguez Zapatero la elección. Así es. Pues Pero bueno, ahí bueno, andaba es un Felipe análisis. Calderón en esa fiesta, lo captaron, no vino a la marcha del INE. Qué triste que no vine para ver. El miedo no anda en burro. Pues bueno, pues esos son todos los temas de esta semana, mi Fer. Esperemos también a ver qué pasa la próxima semana. Y recuerden que esta también es una producción de Brújula Política. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y en nuestro sitio web brújulapolítica.com. Y con esto nos despedimos. Recuerden que el que se mueve... No sale en el podcast. Muchas gracias. Ahora.